Celebramos hoy la sesión número 250 de este ciclo de La Buena Estrella y parece increíble, pero es la primera vez que viene Eva Ugarte a este ciclo, que se merecería venir todas las semanas. Pero tenemos la suerte de contar aquí con su presencia porque es una de las protagonistas de La Cena, el último y extraordinario largometraje de Manuel Gómez Pereira. Que, a diferencia de Eva, pues ha venido muy a menudo a este ciclo desde hace muchísimos años. Siempre es un placer tenerlo aquí en la universidad para hablar de sus películas, desde los primeros tiempos hasta ahora mismo. Y ya sabéis que La Cena es una película inspirada en una obra de teatro de José Luis Alonso de Santos, La Cena de los Generales, pero que Manuel Gómez Pereira, junto a Joaquín Oristrel y Yolanda García Serrano, que son sus cómplices habituales desde hace muchísimos años, pues han versionado muy libremente y han conseguido una de las grandes películas españolas de este año, que lleva pues ahora mismo más de 300.000 espectadores, y eso que se ha estrenado hace solo 15 días. Está siendo uno de los grandes éxitos. Y es, por si acaso hay alguien que no lo sabe, pues es una tragicomedia ambientada poco después de la victoria franquista en el Madrid recién, bueno, pues que acaba de pasar la guerra civil con todo lo que eso supone, y la película gira alrededor de un encargo que les hacen a un teniente para que Franco cene con sus generales en el Hotel Palace, y a partir de ahí se desarrolla una peripecia que es un retrato estupendo de un momento siniestro de la historia de España y de muchísimas cosas más, porque en esa tragicomedia se dan claves muy importantes de la España de ese tiempo, de la Guerra Civil, de las dos Españas, y de cómo pues al final la mayoría de los españoles eran de un bando o de otro, eran unos supervivientes, unos pobres diablos que lo único que aspiraban era a sobrevivir. Y se hace con muchísimo talento, inteligencia, sentido del humor y con una mezcla de ligereza y hondura que es la marca de la casa de Manuel Gómez Pereira. Así que enhorabuena, Manuel, porque has conseguido una extraordinaria película. Y qué buena vista tuviste de crear un personaje especialmente para Eva Ugarte, porque está sembrada. Muchas gracias, Luis. Ya ha contado ya todo. Perfectamente. Sí, además, bueno, va de eso que ha contado, pero vamos, ha hecho una radiografía con bisturí, ¿no? Total. Pero la verdad que estoy un poquito así como afónico. Y una de las cosas que trabajamos, ¿no? Pues sabéis que cuando haces una adaptación, pues, pues normalmente tienes que a veces sacrificar cosas y otras cosas crecen o nacen de nuevo, personajes, situaciones y tal. Y una de las cosas muy necesarias en la historia, precisamente porque yo creo que además supone el personaje de Eva, yo creo que es... Ahora contarás tú también y eso, ¿no? Pero vamos, quiero decir que es algo, es una de las consecuencias de la guerra, ¿no? De la guerra civil y de la posguerra, ¿no? De todo lo que devasta, entre ellas toda la degradación moral que supuso tanto para mujeres como para hombres. O sea, que decir, a partir de ahí la gente que quería sobrevivir, sobrevivía con lo que podía, haciendo todo tipo de historias que estaban muy lejanas realmente al objetivo que querían tener en ese momento, ¿no? Pero no tenían más remedio que hacerlo, ¿no? En un régimen como fue, lo que genera una dictadura y una guerra, ¿no? Y entonces era necesario escribir un personaje que no estaba contado en la obra de teatro, pero sí no para deliberadamente contar, o sea, que fuera una parte solamente más oscura, sino que, bueno, pues que son... En el fondo, la película es un poco, y el Palace es como un país, ¿no? Que es una parábola de lo que sucede en ese momento, ¿no? Entre dos bandos o más, quizá, y unos intermedios y el pueblo que está ahí en medio, ¿no?
Y el personaje de Luchi, que lo hace maravillosamente Eva, que fue un acierto para mí, no nos conocíamos, pero sí la conozco de todas las cosas, todos los trabajos que ha hecho, y me parece que es una actividad absolutamente dotada para la comedia, cosa que en una historia así no es fácil. No es fácil mantener ese tono donde a los personajes se les da ese punto de comedia, de ternura y al mismo tiempo de amargura, ¿no? Y todo eso ella lo ha hecho maravillosamente. No, es verdad, joder, es que era componer un reparto y tener esos personajes que de pronto no están al 100%, pero cuando aparecen son tan rotundos y no es, o sea, quiero decir, es fundamental tener una actriz, en este caso, que sepa dar al personaje lo que necesita, ¿no? Y eso es muy, muy agradecido, ¿no? A la orden. Joder, es que es verdad, yo estoy, vamos, absolutamente, no, joder, o sea, me siento, después de todo el tiempo que nos llevó a hacer todo, o sea, bueno, pues fueron 4 años y tal, pero ha sido un trabajo maravilloso con vosotros también y poder hacerlo, ¿no? Poder llegar a tener a los actores que quieres, que eso a veces no lo consigues, ¿no? En este panorama nuestro, muchas veces tienes la idea de alguien, luego por H o por B, por razones de calendario, de cosas, en fin, infinidad de historias, pues, pero de pronto me siento un privilegiado. No, es verdad, o sea, quiero decir que es una, para mí ha sido, estoy feliz. A ver, por alusiones, Eva, por alusiones. ¿Cómo has vivido esta experiencia con Manuel? Pues, claro, es que nos ponemos aquí empalagosos, porque iba a decir que, claro, para mí, contaba ahora en la entrevista de ahora, yo he crecido con tus comedias. Yo me acuerdo de El amor perjudica seriamente la salud, o sea, yo la vi muchísimas veces en bucle, yo me acuerdo que hasta me gustaba el cartel, como que se veía el cartel, entonces que Manolo me llame, Manolo le llama aquí como mi súper amigo ya, bueno, que considero que ha sido un gusto trabajar con él y que es una alegría que te llame alguien que te gusta cómo trabaja. Pero que también es un riesgo porque nunca sabes y las expectativas, que siempre dicen no hay que tener expectativas, pero las haces. Y aquí es verdad que Luchi es un personaje es literalmente el pequeñito pero matón. O sea, viene a contar una parte muy importante de esa generación, contado con comedia, que tiene mucha picardía y mucha inteligencia, porque también necesitamos entender, o sea, ayuda mucho al conflicto de Medina, ¿no? y a toda la trama. Y cuando tienes esos personajes con tanta mezcla en tan poco tiempo, a mí, por ejemplo, me ayuda mucho el juego, pero eso también te la juegas, porque a veces propones juego y a veces el director o directora se puede sentir como que le estás invadiendo su territorio, que es cierto, porque a veces nos pasamos, eso en su justa medida. Pero cuando tienes esto y propones juego, que fue en este caso, que jugamos un montón de pequeñas cosas, hace que se genere una confianza, que todo eso que se tiene que contar, que es mucho, a través del juego siempre la comedia nos ayuda a que sea más verdadero. Porque es verdad que si no se puede quedar una cosa o más superficial o más caricaturesca, ¿no? De la mujer que es infiel. Bueno, pero la mujer que es infiel, que está contado con comedia, que está contado también con expresar una necesidad real de la época y pequeños jueguecitos, pues eso, tipo el beso, cosas así, pues hacían que el trabajo fuera muy gustoso. También es verdad que toda la suerte del elenco. Yo creo que ha sido un elenco que desde la lectura conectamos a un nivel único. Es que a veces único. Sí, bueno, a veces pasa o no pasa, y eso no se sabe. Es una mezcla de ingredientes, una ensalada que a veces funciona. Y en este caso, sobre todo para la comedia, que la comedia tiene una cosa que necesita un ritmo. Todo el mundo lo dice, pero es una cosa que se tiene que sentir y el director lo tiene que ver. Y el ritmo depende mucho de la escucha. Entonces, si el elenco, por lo que sea, aunque sea muy talentoso y muy maravilloso, no funciona ese encaje de piezas,
no, ese ritmo en la comedia no se produce, no, que luego, bueno, se puede forzar con montaje y tal, pero no es el mismo deleite. Y aquí, dentro de que siempre en un rodaje hay tiempos muy largos, hay hambre, hay frío, hay muchas cosas, se consiguió mantener ese ritmo. Mi sensación en la película es esa. Y bueno, ¿qué más puedo contar? ¿Y qué tipo de satisfacción tenéis al ver que la comedia, o sea, que la cena ha empezado también en taquilla, que está teniendo muy buenas críticas y que encima el público está respondiendo muy bien? ¿Sabes? Esa combinación es muy complicada de conseguir. Sí, es curioso porque la comedia muchas veces, bueno, ya estamos acostumbrados, tenemos caparazón, sobre todo amigos que también hacen comedia, directores y guionistas y tal, porque también se meten en el mismo saco, ¿no? Todo tipo de comedia, ¿no? No digo que hay un tipo de comedia como más de chiste, que también es necesaria, ¿por qué no? Pero de pronto la comedia más adulta, entre comillas, ¿no? Donde cuentas cosas sin trivializar y tal, pues a veces estás un poco en arenas movedizas, ¿no? Porque de pronto es un tono que tiene que tener un equilibrio, etc. Entonces parece que el espectador, pues por esta cosa absurda de las plataformas, bueno, pues que parece que el espectador solamente quiere ir a ver comedia de un tipo determinado. Y es mentira, te das cuenta, y hay que ser en ese sentido, yo creo que hay que arriesgar y hay que ser ambicioso, ¿no? Entonces, a mí esta es la comedia que realmente me gusta, no porque sea no se me ha puesto en el púlpito, ni categorizar, ni decir, no, es que es total, no, es una comedia donde los personajes tienen, bueno, sentimientos, emociones, o sea, no es una comedia blanca. De hecho, yo creo que precisamente hicimos que fuera más oscura desde la obra de teatro, le dimos una parte más oscura por la época, y entonces todo eso que tú tienes en la cabeza cuando realmente el espectador responde, aparte de la crítica, ¿no? Porque está muy bien, de pronto esta cosa que te jode, o sea, crítica y público, ¿no? Fantástico, no sé qué, has tenido la oportunidad de hacer una película y que a mí me importa más, no es porque hacer la pelota al espectador, pero siempre en los niveles donde yo me muevo, siempre para mí es más importante el espectador, que conecte. Tampoco es una pretensión a priori, sino porque tú cuentas las historias de corazón, lo que te interesa hacer. Pero me parece que es más importante siempre. De hecho, hay muchas películas maravillosas que la crítica la ha vapuleado y son estupendas, ¿no? O sea, que eso nunca es... Pero en este caso ha habido una mezcla de tanto desde los medios y la crítica muy buena, y luego el espectador ha respondido, porque en el fondo yo creo que el espectador responde por intuición a veces, ¿no? Por lo que le suena, por lo que le llega, y de pronto esa cosa del interés por ver la película es algo que se va produciendo de una manera que es lo que llamamos el boca a boca, y que la gente lo recomienda la película, se lo pasa bien, pero al mismo tiempo siente a esos personajes que están ahí, que se los cree, en fin, todo eso yo creo que a mí me gusta que se produzca, porque es lo que tienes en la cabeza, ¿no? Luego te puedes equivocar, evidentemente, como todo, y yo de hecho me he equivocado, o sea, varias veces, no una, es verdad, ¿no? Como todo el mundo. Claro. Como todo el mundo se ha equivocado varias entonces, veces. bueno, pues vas aprendiendo, ¿no? Pero tienes que seguir confiando en que, bueno, pues un poco lo que tienes ahí se vaya a producir, ¿no? Dentro de 17 días se va a celebrar el 50 aniversario de la muerte de Franco. ¿Ha sido casualidad que hayáis estrenado la película justo en las vísperas? Bueno, realmente desde hace años pensábamos que este era el momento. Nuestra humilde aportación. No, pero es llamativa la Sí. coincidencia. Sí. No, es curioso, ¿eh? Sí, pero no había ninguna, por supuesto. Es broma, ¿eh? No había ninguna pretensión de... No, de hecho tú llevas con este proyecto desde el año 2008 dándote vueltas en la cabeza. Sí, desde el 2008. Desde que me pasó Sancho Gracia, que antes se lo contaba a uno de vosotros. Sí, te lo contaba a ti, ¿no? Que fue Sancho Gracia que me pasó la obra de teatro, el texto, porque él era productor y al mismo tiempo hacía el personaje de Genaro en la obra de teatro. Entonces me pasó el texto, pues siempre él andaba buscando, tenía mucha intuición además, ¿no? Y entonces me pasó el texto porque pensaba que, pues me dice, no, aquí hay me llama Manolito entonces, porque yo era más joven. Como Manolito, aquí hay una película, así que ponte las pilas y tal, pero bueno, pobre, ¿no? Luego Sancho murió
nunca se llegó a hacer en ese momento. Y bueno, y da la casualidad de que fíjate, o sea, de pronto coincide con el aniversario. Con el aniversario. ¿Tenéis preguntas? No, yo que, a ver, ha costado, sí que es cierto que de pronto desde que tú planteas que en qué época se desarrolla, cuando hablas de la posguerra o guerra civil, hay como una especie de rechazo, ¿no? La gente, los productores o plataformas se ponen un poco en guardia, generalmente, ¿no? O sea, de pronto, no, tal, es que, joder, incluso cuando hubo un momento que estuvimos a punto de hacerla en el 2000, yo creo que fue en el 2011, 2012, por ahí, más o menos por esa época, ¿no? Y entonces, bueno, pues como también dependemos, las patas de la producción están en televisión, en una plataforma de televisión, el ICA, pero evidentemente el productor también tiene que gastar su dinerito, ¿no? Para hacer la película, no solamente se hace con eso, pero en general, y tanto distribución también, parece como que hacer una película sobre esa época, entonces yo siempre, y hemos mantenido, ¿no? Que, bueno, es comedia y hay películas maravillosas de la época, vamos, digo de la época de la guerra civil o de la posguerra, como La Vaquilla, como hay Carmela, que también es una adaptación de una obra de teatro, me parece de nuestro querido Rafael Azcona. La niña de tus ojos. La niña de tus ojos, de Fernando. Las bicicletas, o sea, hay películas. Y es complicado, o sea, no es fácil. Es más, siempre es esta cosa de, no, mejor una comedia y tal, una cosa así como de 2 personajes o 3 y tal, con pocos escenarios, un poco lo que tú recibes cuando dices, no, coño, es que esta historia tal, porque es complicada, porque no sé qué, porque Franco, porque... Sobre todo esta imagen de Franco y de tal, y de tiranizar ¿no? Hacer una bueno, pues no un chiste realmente, pero sí hacer comedia sobre un personaje como es un dictador, pues de pronto es complicado, ¿no? Cuesta. Sabéis que no así muy... me sonaba que había dicho algo raro, pero debe ser mi dislexia y tal he dicho tiranizar y era satirizar. Porque a veces sí, de pronto digo, ¿qué he dicho? Tiranizar He dicho tiranizar, a ¿no? Franco, sí. No, la sátira. No, tienes que... es curioso porque cuando haces una adaptación de una novela o una obra de teatro, yo creo que al principio estás un poco esclavizado, pero en este caso, como ha pasado tiempo desde que me pasaron el texto, pues acabas haciendo la tuya y tienes tiempo de pensar en ella, sobre todo porque es una obra imperecedera, y entonces te vas quedando con la esencia de la historia, ¿no? Y sobre todo con la premisa, que has contado tú muy bien, o sea, es una idea fantástica, ¿no? Gracias a Alonso de Santos, porque si no se le hubiera ocurrido eso, pues probablemente te pones a pensar en la historia y dices, pues, ¿cómo se te va a ocurrir de pronto que Franco quiera, ¿no?, un capricho de dictador, celebrar una cena y a partir de ahí todo el conflicto que se crea, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya te pones a ello, o sea, sigues pensando en tal y cual, pero que te sientes a veces esclavizado por la obra de teatro, pero hay un momento en el que te tienes que soltar, o sea, y quedarte y, por supuesto, trabajar con guionistas, que en este caso Joaquín Oristrel y Yolanda, con los que he trabajado hace años, y buscar sobre todo lo necesario para contar y quedarte con eso, ¿no? con lo fundamental de la historia. Y bueno, pues realmente tienes que hacer un trabajo de acercarla a una narrativa, porque la obra de teatro se desarrolla todo en la cocina, etc. Entonces, quiero decir, todo eso había que trabajarlo. Hay personajes nuevos, como el de Lucci, como el de Alonso, que son personajes que significan, o sea, no tienen un sentido casi a veces metafórico, ¿no? Porque decía antes lo de la degradación moral, los efectos de una guerra, que para nosotros era un poco el personaje de Lucci. Alonso es el miedo y la muerte todo el tiempo, o sea, son personajes que necesitan para que haya, y luego está la trama de la fuga, o sea, son toda una serie de elementos que vas creando y que son necesarios para
bueno, pues para llegar un poco a la idea que teníamos en la cabeza, ¿no? de la adaptación. No, y tú te había preguntado algo a ti también. Sí. Sí, se puede esperar. Es Bueno, que hablo cuando... mucho, que me parezco Ana. Cuando un personaje, tanto está basado en una obra de teatro, novela o no, cuando tú tienes un personaje, te llega un guión, el texto que dice el propio personaje y lo que dicen de él es la información que tienes para crear. Luego también dialogas en los ensayos con el director, pero tampoco influye mucho que ya esté escrito o que no. De hecho, hay algo como novedoso también. Vosotros tenéis mucha información de Lucci también, como la habían creado ellos. A mí en ningún momento me perjudicó que Lucci no estuviera por hacer, aparte yo no conocía la obra y no la he leído para trabajar en la película. Sí estaba... Yo a Alberto le conozco hace muchos años y entonces a mí me parece un actor de comedia tan fino y bueno, no estaba seguro, sobre todo por las agendas de cada uno, sobre todo de él, digo de cada uno, no mía, porque la mía era la película, ¿no? Entonces, con parones o no, tenía que estar ahí todo el tiempo, pero claro, los actores y el reparto, en 4 años, la vida de ellos que hacen, en 4 años pueden hacer 3, 4 películas, 2 series, una obra de teatro y 20, ¿no? Spots. Y entonces tú sigues ahí como, venga, como el pico y la pala, ¿no? Y tal. Entonces, tienes que ir más o menos pensando en alternativas, pero Alberto siempre ha estado, o sea, me parece que Alberto para mí era, no sé, o sea, me da mucha confianza también, o sea, estaba convencido y sobre todo desde que luego leyó el guión y tal, la primera versión, que íbamos a llegar a un Genaro tan sutil y con tantas cosas emocionales que transmite el personaje, que no es nada fácil. Ni él ni el de Mario tampoco. Es que están fantásticos los dos, pero es que está fantástico todo el reparto. Y en una comedia coral, el que haya ese nivel de homogeneidad y de que no haya altibajos entre unos y otros, o sea, y cada personaje de reparto, digamos, más pequeño, tiene su momento brillante, su momento de lucimiento, tiene su sentido. O sea, y eso yo creo que también le da muchísima fuerza a la película. Y que eso se armonice de una manera tan estupenda, desde luego es mérito de un gran director como eres tú, que eres un gran director de orquesta y que estás muy acostumbrado, ya estabas acostumbrado como ayudante de dirección a estar en comedias corales, pero como director yo creo que tal vez es de tus películas en la que has llegado más lejos en esa finura y en esa armonía de muchos personajes a la vez. Es verdad. No, fíjate, estoy recordando estoy un poquito disléxico también, que trabajé mucho para mí un maestro de la comedia, o sea, con un sentido del humor, una inteligencia sobrenatural, ¿no? Es José Luis García Sánchez, ¿no? Sí, en él estaba pensando. Claro, entonces, he sido ayudante de José Luis y como para mí era un aprendizaje, era como ir a la escuela de cine, porque no teníamos escuela, entonces la única manera era aprender así. Tuve la suerte de trabajar con directores con los que aprendí mucho, ¿no? Entre ellos José Luis García Sánchez y guionistas como Rafael Azcona. Entonces todo ese trabajo con los actores, que José Luis era delicioso trabajando con los actores, o sea, era un ser tan inteligente y tan divertido trabajando. Entonces yo lo único que quería, por favor, es que se me pegara algo. Porque, claro, el talento es el suyo. Entonces, pero sí que es un patrón y un referente para mí fantástico a la hora del trabajo, ¿no? Con todos, con los actores. Entonces yo, y me he acordado mucho de él, de esta película, ¿no? Y de Rafael. Y yo viéndola. Y entonces yo creo que también a Fernando le pasó un poco lo mismo. Sí, y tanto. Luis, Sí. Rafael, entonces ahí hay una cosa que me parecía fundamental y es crear esa familia que evidentemente lleva un trabajo de casting y buscar y darle vueltas y que cada personaje tiene que tener su punto, como dice Luis, el momento, pero claro, no es esta cosa, la inercia a veces dicen, no, como es un personaje secundario, pues que va no sé quién y tal, porque es más barato y no sé qué, y dicen, no, cuidado, porque
O sea, todos estos No, personajes... cuidado que te puede estropear una película. Claro, o sea, de pronto sí, bueno, como una orquesta, o sea, pasa... Algo que desafina. Y de pronto, pum, un violín suena fatal y entonces, o sea, quiero decir que no puede ser, ¿no? Entonces, eso ha sido un trabajo y afortunadamente hemos conseguido un reparto donde todos, además, lo han vivido y hemos estado felices, que luego lo hablábamos también, digo yo, un poco, ¿no? Cuando veníamos para acá, estar fuera y crear una especie de familia ha venido muy bien, porque hemos pasado mucho tiempo juntos, ¿no? Y yo creo que eso se nota. O sea, se nota en que, bueno, no terminas el rodaje y te vas a casa y no sé qué tal. Entonces, nos hemos conocido más, no solamente en el set, ¿no? No, es que lo berlanguiano a mí o sea, sí que tiene una connotación a veces un poco como, encantado, vamos, ojalá, ¿no? O sea, quiero decir, hay cosas que de pronto puede ser que estén ahí, que evidentemente deja un pozo. Hablaba antes tanto de directores como de guionistas. No es que hagamos cine de cine todo el tiempo, pero sí que yo creo que incluso, por ejemplo, el personaje de Mario siempre me recordaba mucho a Nino Manfredi del Verdugo, o sea, por cómo es el matiz que tiene, o sea, esa tensión que tiene el personaje. O sea, quiero decir, puede ser berlanguiano si hablamos del tema coral, ¿no? Sí. Todo. Sí, claro. No, y esa mezcla de ternura y de mala leche. Yo también creo que eso es muy berlanguiano, Sí, muy Azcona berlanguiano también, y ¿no? azconiano. Claro. Sí, porque realmente para mí, o sea, sí, por supuesto que Berlanga me parece una bestia impresionante en la comedia y con una capacidad, en un sentido de la comedia y de crear una puesta en escena y muchas cosas, ¿no? Pero luego estaba detrás Azcona también. El mundo de Azcona es muy, muy interesante en eso, ¿no? O sea, en el costumbrismo, en crear esos personajes que tienen muchas capas, ¿no? Emocionales, ¿no? Donde está bueno, pues una riqueza impresionante, ¿no? Para vosotros también, para trabajar, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, que ahora tenemos otros compromisos que atender. Muy amables. Muchas gracias. Y hasta la próxima.